Gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos acercarnos como un solo cuerpo en Cristo, en nuestra congregación, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado por sobre todas las cosas, Señor, porque eres Dios, eres creador, eres sustentador, eres redentor, eres nuestro santificador, eres nuestro Rey, nuestro soberano. Y por lo tanto, Señor, a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque nosotros te pertenecemos a ti. Somos las ovejas de tu prado, Señor. Somos tu pueblo, Señor, sobre el cual tú reinas, sobre el cual gobiernas. Padre Celestial, somos tu iglesia, los que hemos sido llamados, Señor, no solamente a estar en una relación, Señor, contigo de manera personal, espiritual, Señor, y trascendente, sino también hemos sido llamados a estar en una relación personal los unos con los otros, Señor, con todos aquellos que formamos parte de tu pueblo. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos acercarnos, Señor, en este tu día, Señor. Este es tu día, el día, Padre, en que levantaste a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el día en que, Señor, fue coronado victorioso, Señor, para reinar y para triunfar sobre todos nuestros enemigos. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, celebrarlo, y en este día por ello nos congregamos para tu honra y para tu gloria y para tu alabanza. Señor, recibe pues nuestros corazones, Señor. Recibe, Señor, nuestras oraciones, recibe nuestras gratitudes, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, Señor. Todo lo que aquí hacemos, Padre, que sea agradable ante tus ojos. Y también, Señor, permítenos tener una mente y un corazón abiertos, dispuestos a recibir lo que tú tienes, Señor, de tu parte para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, de tu espíritu, de tu bendición, Señor. Instrucción, gozo, Señor, en todas las cosas que tú has querido darnos por medio de Cristo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todo ello que recibimos de tu parte en este día. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, seamos bienvenidos a la comunión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta iglesia local, la Santísima Trinidad. Es un gusto, hermanos, poder vernos, saludarnos, ¿verdad que sí? Veo caras serias, entonces tengo que preguntarme si estoy diciendo lo correcto. Hermanos, en verdad que es un gozo. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y expresa el salmista las bondades de esa unidad que el Señor ya nos ha dado en Él, en su Espíritu Santo. Y dice que una de esas bondades es que allí envía bendición y vida eterna. No es cualquier cosa lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor está garantizando en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos en perspectiva eso, pues tiene que haber gozo ciertamente en nuestros corazones para alabarle y para servirle en unidad con su pueblo. Así que, hermanos, seamos fraternalmente bienvenidos los unos a los otros. Yo sé, hermanos, que desde que ocurrió la pandemia, dejamos de saludarnos en nuestras reuniones dominicales, ¿cierto? Dijimos, bueno, por salud, por distancia, etcétera. Pero bueno, hermanos, yo quiero pedirle que nos pongamos en pie en este momento y salude a la persona que tiene a su lado. Ya hemos agarrado gel y ya estamos. Cuando termina el culto, terminamos, y ¿qué hacemos allá afuera? Nos saludamos. Salúdese, por favor, el uno al otro. Dígale: hermano, hermana, bienvenida. Me da gusto saludarle. Que el Señor le bendiga. Sea bienvenida.
Dios les bendiga, hermanos. Ya es tiempo de romper ese hielo, ¿no?, que hemos creado muchas veces por esta idea, ¿no?, de que vamos a contagiarnos de algo. Bueno, si ha de ser así, seguramente sucederá, pero no por un mero saludo necesariamente. Hermanos, bienvenidos, que el Señor esté con cada uno de nosotros, que nos llene del gozo de su presencia en nuestras vidas y por supuesto que nos gocemos también en la presencia de los unos con los otros, porque somos un mismo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Salmo 145, hermanos. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que podemos hacerlo nuevamente. Salmo 145. Quiero invitarle a leer todo este salmo, hermanos. Es un gran salmo, digno de, como todo, de ser leído. Generalmente tomamos una porción pequeña. Vamos a leer este salmo, hermanos, de manera unida, que es un gran salmo de alabanza, de honra, de gloria a nuestro Dios, que debe de poner nuestra mente y nuestro corazón en la dirección correcta en esta reunión de adoración. Dice la palabra de Dios de manera unida, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Mis amados hermanos, este es el llamado de la palabra de Dios para unirnos en la alabanza, en adoración a aquel que es digno. Así que quiero darle lugar a mi hermano José Luis, que nos va a dirigir en estas próximas alabanzas que están ahí en sus boletines. Pues cantemos precisamente estas palabras llenas de verdad para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar el canto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Entonemos con el mismo gozo y la misma convicción: dad a Dios inmortal alabanza. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigio fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones en vicios sumidas, y sintió compasión en su seno. De prodigio de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin de la vida, y el pecado, la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte inherente. De prodigio de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva, y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Precisamente acabamos de hablar en la escuela dominical sobre este símbolo de la Santa Cena, y hemos dicho que los sacramentos no son estos símbolos externos de verdades eternas, de verdades que ya están ocurriendo internamente, pero también en el caso de la Santa Cena recordemos que es participar del cuerpo y la sangre de Jesús, que tiene que ver, como dijimos en la mañana, con la comunión de los santos. Entonces, es lo mismo cantar en casa solitos que cantar en congregación. No es lo mismo. Estamos participando del cuerpo de Cristo, y esto es una realidad. Cada que tomamos la Santa Cena, le mostramos o nos recordamos cada uno de que esto es verdad, de que esto es cierto. No hay algo mágico, es algo real.
somos un cuerpo en Cristo. Y entonces somos tal cuerpo en Cristo, nos unimos en las mismas verdades. Y estas verdades nos hablan de este Dios eterno al que debemos honrar y glorificar. Vamos a concluir este periodo de alabanza entonando el himno Cristo divino, Hijo unigénito. Cristo divino, Hijo unigénito, gran creador y fiel sostén, siempre de amarte, siempre servirte, mi gozo, mi corona y bien. Los campos bellos cubren el suelo de lozanía y floración. Jesús empero siempre es más bello, hace el cantar el corazón. Bello el lucero, la argentina luna, titilan las estrellas. Mi Jesús más bello, Jesús más puro que todo el reino celestial. Que la aurora fulge tu rostro con hermosura de lirio en flor. Magnificencia incomparable, eres mi Cristo, mi Señor. Señor les bendiga. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. El siguiente momento, hermanos, es para tener un tiempo de oración, como cada domingo que nos congregamos. Orar al Señor, estar en comunión con Él, es parte fundamental de nuestro servicio, de nuestro culto al Señor, de nuestra comunión con Él, pero también de nuestra comunión los unos con los otros, porque por medio de la intercesión, pues, como dice la expresión, intercedemos los unos por los otros. La gran labor de nuestro Señor Jesucristo, que Hebreos lo describe como el gran sumo sacerdote, aquel que medía entre Dios y nosotros los hombres, también nos ha dado a nosotros los creyentes un oficio sacerdotal, una labor, un llamado sacerdotal, y tiene que ver precisamente de orar, de interceder los unos por los otros, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Pero nuestras oraciones, precisamente en la realización de ese llamado de nuestro Señor a ser intercesores, a ser sus sacerdotes en el mundo, nos pide que nosotros oremos y que llevemos a cabo a través de esa labor, pues también el ruego y la petición delante del Señor de reconciliación. El Señor nos dio un ministerio, dice la Escritura, de reconciliación. Reconciliaos con Dios, reconciliaos los unos con los otros.
Y hermanos, yo quiero, antes de orar, pues creo que todos tenemos motivos de gratitud, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa del Señor, a la congregación de la iglesia, debemos de sentirnos agradecidos con el Señor, ciertamente. Tiene que haber en nuestras bocas, en nuestras oraciones, motivos por los cuales estamos agradecidos. Y lo vamos a expresar en nuestras oraciones también. Pero particularmente, hermanos, quiero dar gracias a Dios personalmente, y creo que a nombre también de mis hermanos que fueron a la reunión sinódica en Río Verde, San Luis Potosí, este pasado fin de semana, del jueves al sábado. Pues gracias a Dios porque pues nos llevó, nos trajo con bien, pero sobre todo, hermanos, por la reunión que pudimos tener en el respetable sínodo. Gracias a Dios por los planes de trabajo que se presentaron, por los acuerdos que ahí se tomaron, para que poco a poco, hermanos, van a empezar a bajar a nuestros presbiterios y a nuestras iglesias, y les vamos a ir dosificando poco a poco, ¿verdad? Mucho de lo que ahí se dijo y se acordó. Y pues nada más les digo, o sea, vienen cosas importantes para la edificación de la iglesia. Vienen reestructuraciones, vienen cosas que nos sorprendieron en la reunión sinódica y que creo que nos van a sorprender a todos, pero para bien, porque creo que el Señor está dirigiendo su iglesia. Él es cabeza, Él es fundamento de la iglesia. Y nosotros solamente somos instrumentos, dice la Escritura, en sus manos, somos colaboradores. Y por demás, como dice la Escritura, también siervos inútiles, débiles instrumentos, pero que en las manos del Señor y por su gracia somos usados todos, porque es el cuerpo de Cristo y es la iglesia. Y algo que estuvimos fomentando, algo que se estuvo insistiendo en todo el sínodo es el tema de la unidad. El tema que se estuvo compartiendo en diferentes formas es el de la unidad, unidos en Cristo. Ese fue el tema de la reunión sinódica. Y creo que pues Dios nos está dirigiendo en ese sentido, en ese rumbo, hermanos, desde nuestro sínodo a nuestros presbiterios, a nuestras iglesias. Y creo que la mayor expresión de unidad que podemos tener es precisamente en la iglesia local. Ahí es donde tiene que reflejarse lo que ya tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es su unidad. Y este es un motivo de acción de gracias, y también, hermanos, es un motivo de oración. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, orando antes de ser sacrificado, pidiendo por las cosas que Él consideró importantes antes de morir. Él pidió por sí mismo, Él pidió por sus discípulos, sus apóstoles, y Él pidió por la iglesia, por todos los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Y lo que Él pide, dentro de otros aspectos, es que seamos uno, con un gran propósito para que el mundo crea. Hermanos, tenemos un mensaje del Evangelio que compartir al mundo, pero ese mensaje tiene que ser compartido en la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así que debemos de orar con ese mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo por la unidad. Y cuando empecemos a orar por ello, hermanos, creo que nuestra mente, nuestra disposición de corazón va a cambiar. Si es que pudiera haber algún tipo de resistencia, ¿verdad? Algún tipo de cosa que nos está impidiendo amarnos como Dios quiere que nos amemos y fraternizar como Dios quiere que fraternicemos. El Señor va a hacer cosas, hermanos, en nuestras vidas. Y por supuesto, hermanos, este también es un tiempo para confesión de pecados. Todo avivamiento espiritual en la vida de la iglesia, por supuesto, y en el mundo, comienza con arrepentimiento. Comienza
reconociendo nuestras faltas, nuestras culpas delante de Dios y pidiéndole al Señor de la gracia, de su misericordia, de su perdón, para que renovados en esa gracia redentora de nuestro Dios, podamos caminar en la voluntad que Él nos marca. Vamos, así que ahora, hermanos, ahí en sus lugares les invito a cerrar sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos permites en este día que es tuyo, Señor, y es para tu celebración, para tu gloria y para tu honra solamente. Poder, Señor, unirnos como iglesia para alabar y bendecir tu nombre, Señor, para celebrarte a ti, Señor, porque el culto es esto, es una celebración, es una fiesta, Señor, que ofrecemos a ti, porque tú eres nuestro Dios vivo y verdadero, porque tenemos una relación contigo muy, Señor, grande, Señor, que no alcanzamos a dimensionar, pero de mucha bendición en cada una de nuestras vidas, porque tú, Señor, nos sostienes en el hueco de tu mano. Tú, Señor, aún, Señor, cuando nosotros no seamos conscientes de muchas cosas que suceden en nuestro entorno, tú estás velando, tú estás vigilando. Tus ojos acampan alrededor de los que le temen y los defiendes, Señor. Así que gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes sobre nuestras vidas. Gracias porque tú nos acompañas, Señor, como lo has prometido, todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tu presencia es la garantía de nuestra consolación, de nuestra paz, de nuestra fortaleza, Señor, de nuestro auxilio en medio de cualquier tribulación, Señor, en medio de cualquier situación de preocupación, Señor, de estrés, lo que sea, Señor, que pudiera estar agobiando nuestras vidas en estos momentos. Señor, tú nos llamas y nos dices: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero considérenme a mí, dices tú, Señor. Dices: imítenme a mí, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón, para poder hallar el descanso de nuestras almas, Señor. Poder ver en ti, Señor, aquel que tomando nuestra propia imagen y semejanza humana, con todas nuestras debilidades, se sometió a la voluntad del Padre. Y en esa humildad, Señor, tú pudiste caminar bajo su voluntad y Señor, con la dirección, con la sabiduría, con la victoria que tú le diste en nuestra propia condición humana. Así que, Señor, tú nos muestras que ese es el camino a seguir. Tú quieres que pongamos nuestros ojos en Jesús. Tú quieres que descansemos, aprendamos a descansar en Él, Señor, y que para ello tenemos que entregar nuestras cargas, tenemos que entregar nuestras ansiedades, tenemos que entregar aquellas cosas que estamos tratando de controlar con nuestra humana sabiduría, nuestras humanas fuerzas, Señor, y que si bien tenemos siempre un grado de responsabilidad delante de ti, Señor, en realidad dependemos completamente de ti. Tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, debemos de rendirnos delante de ti. Y eso es lo que queremos hacer en este momento, Señor, rendir nuestro corazón a ti, Padre Celestial. No solamente darte gracias por todas tus bendiciones, Señor, sino también confesar delante de ti nuestros pecados. Suplicarte, Señor, que perdones en nuestra mente y en nuestro corazón todo aquello, Señor, que se revela en contra de tu voluntad, que se revela, Señor, en nuestra carne en contra de tu espíritu, y que crea, Señor, ese choque, ese conflicto
esa guerra espiritual que habita muchas veces en nosotros, pero donde muchas veces, Señor, es nuestra carne la que parece vencer. Señor, perdónanos por todo aquello, Señor, que no se conforma a tu espíritu, a tu voluntad. Y Señor, como dice el salmista, renueva en nosotros un espíritu recto, Señor, conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Señor, renueva nuestra manera de pensar para que podamos, Señor, asumir con una nueva actitud, no meramente emocional, sino una nueva manera de pensar en cuanto a nuestras convicciones también, Señor. La manera en que tú deseas que seamos y que vivamos y que nos relacionemos también los unos con los otros. Padre Celestial, pongo en tus manos, Señor, de manera especial, Señor, en estos momentos, intercediendo por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que por alguna debilidad física, Señor, están pasando, Señor, por tratamientos, quizá con alguna cirugía, Señor, por ahí, alguna cuestión, Señor, que pues afecta, Señor, sus cuerpos. Y también quizá, Señor, también su espíritu, su ánimo. Señor, queremos suplicarte que tú les guardes en tus manos, Señor, como lo has prometido, y que, Señor, si esta es tu voluntad, sane, Señor, al enfermo, Señor, y que también le des el ánimo que necesita, Señor. Aun cuando no seamos sanados, Señor, que podamos tener la sanidad espiritual que tú, Señor, quieres dar a cada uno de nosotros, y que muchas veces, Señor, son las enfermedades, son las debilidades del cuerpo, las debilidades económicas, materiales, las circunstancias adversas, Señor, que tú usas para que nosotros podamos, Señor, crecer más en nuestra dependencia, en nuestra confianza, en nuestra esperanza en ti. Así que, Señor, pues te pedimos que nos enseñes a orar con sabiduría. No solamente pedirte, Señor, que resuelvas nuestros problemas como si estos fueran totalmente negativos, sin propósito en nuestras vidas, sino que ayúdanos, Señor, a poder comprender tu voluntad, tu propósito, Señor, en medio de todas esas adversidades y de todas las debilidades que nos rodean, Señor, de manera personal, pero también, Señor, en el mundo, porque en el mundo hay aflicción, Señor, en el mundo hay guerras y rumores de guerras, hay terremotos, hay peste, Señor, hay desastres naturales, hay cosas, Señor, que a veces, aunque no nos afecten directamente, Señor, vemos los noticieros, nos enteramos de estas cosas y puede crear, Señor, un grado de ansiedad, que podamos, Señor, conducir esa ansiedad hacia ti, pero sobre todo, Señor, también confiando e intercediendo, Señor, por todos aquellos que están pasando, Señor, por debilidades y por luchas y por situaciones, Señor, muy adversas. Señor, te rogamos por todas aquellas naciones que están sufriendo, Señor, a causa de desastres naturales. Señor, tú las conoces a cada una en particular, a cada pueblo, Señor. Tú velas por ellas y tú tienes un propósito para ellas, Señor, y podemos estar seguros que el propósito que tú tienes, Señor, para la humanidad es que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, Señor, y que tú, Señor, les vas a llamar, Señor, porque en esta vida no tenemos garantizada todas las cosas que quisiéramos disfrutar de bienestar, pero tenemos de tu parte la promesa de vida eterna, de cielos nuevos, de tierra nueva, Señor, de un gozo, Señor, que no podemos en estos momentos y circunstancias poder describir, pero que sabemos, Señor,
que experimentaremos y que hemos comenzado a experimentar al estar en esa relación personal contigo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, enfermos. Los ponemos en tus manos y por todas aquellas situaciones, Señor, de lucha y de adversidad. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Permite, Padre, que podamos, Señor, crecer en madurez, Señor, pero esa madurez que viene de tu espíritu y de tu palabra, del ser confrontados, redarguidos, corregidos, instruidos, Señor, en toda justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Señor, que nuestras convicciones se puedan reflejar en acciones prácticas en nuestro diario vivir, personal, como iglesia, como ministerios, Padre, y ser testimonio al mundo. Señor, el mundo necesita de ti, pero Señor, el mundo necesita también de la iglesia, que la iglesia sea ese vehículo, Señor, por el cual tu mensaje sea comunicado y sea comunicado de una manera correcta, Señor, no solamente en palabras, sino también en obras, en hechos. Señor, gracias, Padre, te damos por cada misión de nuestra iglesia, ya por la misión Eliasim de Nuevo Madero, por nuestros hermanos que están en este momento también alabando tu nombre. Señor, bendícelos, bendice, Padre Celestial, el hermano Saúl, la hermana Angélica Gutiérrez, Señor, que están al frente de esta misión, Señor, y nuestro hermano Silvano también, su esposa, Padre Celestial. Guárdalos y bendícelos y dirígeles en todo, Señor, sea ya con nuestros hermanos en Mata del Tigre, en la iglesia Maranata, con el pastor Maximiliano, Señor, bendícelo juntamente con su esposa Elvira. Señor, pues te suplicamos, Padre, por la obra evangelística y misionera en el mundo también, Señor. Esta es la tarea que tú has encomendado a la iglesia y, Señor, debemos de orar y debemos de ofrendar y debemos de apoyar con todo nuestro corazón, Señor, las cosas que tú estás haciendo, Señor, a través de todo tu cuerpo, Señor, que somos parte también de él nosotros y que estamos unidos los unos a los otros en muchas formas, Señor, distintas, para poder ser colaboradores de tu obra en el mundo. Bendice, Padre Celestial, a cada una de las misioneras por las cuales nosotros estamos orando, intercediendo, Señor, en cada uno de esos lugares en el mundo, Padre, y aquí en nuestro país, México. Gracias, Padre Celestial, por todas las instituciones que tú has creado para poder ayudarnos, Señor, como parte de la iglesia, a realizar esta tarea. Y, Señor, pues quiero finalmente suplicarte, Señor, por tu iglesia, Señor, por la IPAR de México. Gracias, Señor, por la reunión sinódica que tuvimos y gracias, Señor, por los planes de trabajo y los acuerdos que se presentaron, Señor, en esta reunión para edificación, Señor, de tu obra, de tu reino, a través de la IPAR de México, pero, Señor, aún más allá de ella. Gracias, Padre Celestial, por ministerios que tú has dispuesto, instituciones, Señor, para poder colaborar unos con otros, Señor, y de esa manera ser también edificados como iglesias en México, Padre Celestial. Gracias, Padre, por todo ello. Señor, dice tu palabra que también oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, Señor. Te suplicamos también que tú seas con cada uno de ellos, Señor, que ellos también puedan conocerte, que puedan conocer tu palabra, que puedan conocer tu propósito para sus vidas, que puedan clamar a ti, Señor, por sabiduría, por dirección, que puedan, Señor, reflejar en sus vidas honestidad, Señor, piedad, para que, Señor, también
la obra de tu reino pueda ser beneficiado de esa forma, pero sabemos, Señor, que tu reino es sobre todo reino, Señor, y sobre todo rey, y sobre todo Señor, y tú gobiernas sobre todas las cosas, Señor, y nuestros ojos y nuestra esperanza y nuestra seguridad están puestas solamente en ti. Así que, Señor, gracias porque podemos llenarnos de paz, de gozo, de tranquilidad, que aunque el mundo, Señor, se llene de conflictos, de incertidumbre, Señor, nosotros podemos tener esa paz en nuestros corazones, Señor, porque sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, y en dónde, Señor, está puesta nuestra ciudadanía, Señor, que es en los cielos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor, y dice tu palabra que nos debemos gozar por eso. Así que gracias te damos, Señor, por todo ello. Todo lo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Los niños pueden pasar a su clase con su maestra, y nosotros recibimos a nuestro hermano pastor laico José Luis Pérez, quien trae el mensaje de la palabra. Y pues yo quiero darle gracias a Dios, hermanos, porque esta semana fue bastante pesada para un servidor, para el hermano Ricardo también como tesorero, y para toda la directiva, con detalles de esta reunión. Y gracias a Dios porque pues tenemos el apoyo del hermano José Luis para poder brindar la palabra de Dios en este día. El Señor les bendiga, hermanos. Quisiera iniciar leyéndoles un pequeño versículo y luego después atendiendo la lectura que hemos de meditar el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De la misma manera quisiera compartirles el texto del día de hoy, en el que vamos a estar reflexionando en el capítulo 6 de esta misma carta a los Hebreos, en los versículos del 9 en adelante. Si gustan podemos ponernos de pie, vamos a tener esta lectura de forma alternada. Hebreos capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Empiezo yo, ustedes continúan la lectura y nos unimos al final. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Actualmente, constantemente se está diciendo que el cristianismo está decreciendo en el mundo, que todas las estadísticas dicen que cada vez hay menos cristianos en el mundo. Sin embargo, creo yo que es más propaganda, porque la verdad es que ¿quién les dijo a ellos que el cristianismo ha sido alguna vez en la historia mayoría? En realidad, en toda la historia bíblica, de hecho, en periodos extremos, se habla siempre del pueblo de Dios como un remanente. Ha habido periodos en la historia en que se ha llegado inclusive dentro del cristianismo a situaciones de apostasía, en los que si no fuera porque Dios se ha guardado un remanente, tales movimientos hubieran terminado. Es importante entenderlo, porque en realidad no es la militancia, no es la calidad de cristianismo lo que determina en el sentido de los números. Nunca en el Evangelio se nos dice que hemos de ser mayoría. Si acaso se nos habla de la multitud de todos los creyentes a lo largo de la historia, que eso sí, somos una multitud específica, clara, contundente, que finalmente reinará con el Señor Jesucristo. Pero esta es la realidad, y eso se ha visto a lo largo de toda la historia. Aún en la iglesia primitiva, que es nuestro modelo a seguir, notamos que ha habido periodos de tiempo en que muchos que militan o que se congregan abandonan la congregación. En este tiempo en el que se escribe esta carta, precisamente el propósito del que la escribe es exhortar a muchos que estaban abandonando la iglesia cristiana, y la enorme mayoría estaba decidiendo retomar la religión judía. De tal manera que el objetivo de esta carta esencialmente es dejarles un mensaje claro acerca de lo que están haciendo. Hay un pequeño contraste inicial. De hecho, si leemos todo el capítulo 6, nos daremos cuenta que inicialmente se habla de cómo precisamente el no profundizar, el no madurar en la fe, el no acceder a mayor conocimiento dentro de la palabra, ha hecho que una gran cantidad de estos ahora tengan una actitud distinta hacia el Evangelio. De alguna manera, debiendo ya estar alimentándose de forma sólida, hay necesidad de que otra vez se les alimente con lo básico. Entonces, el llamado del escritor inicialmente es y hay una relación clara de que esto que ustedes ahora están pensando, esta idea que están elucubrando de dejar el Evangelio, es producto de que no han estado perseverando en su crecimiento, en su madurez. Ciertamente, para estar con Cristo, lo único que se requiere es la confesión de nuestra fe. Ocurrió con aquel ladrón que ese mismo día se le promete estar en el paraíso, y es más que ciertísimo. Sin embargo, en tanto que permanecemos en la tierra, sí hay un llamado de Dios a perseverar. ¿Y perseverar en qué? Manteniéndonos como en una costumbre, manteniendo buenas costumbres o buenos hábitos, pensando que esas buenas costumbres solo nos relacionen con la asistencia cotidiana a la iglesia o en alguna de la participación en las actividades de la iglesia. No, y es precisamente porque no se ha profundizado en la fe, no se ha llegado a la madurez cristiana, que muchos de estos están empezando a claudicar.
Sí hay un contraste, y el día de hoy hemos de hablar de este contraste. Hay un remanente hoy en la actualidad en todas las iglesias cristianas, aun y cuando su número esté descendiendo en muchos lugares. Y debo decirles algo, a lo largo de estos tiempos, tales remanentes han sido el inicio de nuevos avivamientos, en los que la iglesia vuelve a crecer, en los que la iglesia vuelve a avanzar y a consolidar y a dejar huella en tales tiempos. Las cosas que ocurren en nuestro mundo, que son problema, las cosas que están llevando a que no solamente las cifras de cristianismo se reduzcan, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, las cifras del suicidio aumenten, las cifras de la violencia aumenten, las cifras del aborto aumenten, las cifras de el abuso, las cifras de la pobreza, y no solamente de la pobreza, sino de la miseria, de la hambruna, tienen mucho que ver precisamente con la claudicación de tantos a la fe cristiana o de la fe cristiana. El día de hoy entonces, con base a este texto, hemos de reconocer el verdadero cristianismo o a los verdaderos cristianos. No para poner en evidencia a nadie, sino para que todos los que somos partícipes de la lectura de este pasaje consideremos y escuchamos la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios, a fin de que abracemos de por sí y ahora sí para siempre el verdadero evangelio. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se reconoce a los creyentes? Insisto, esta primera parte del pasaje que acabamos de leer muestra o pone en evidencia estos pensamientos de abandono, de hacer a un lado el verdadero evangelio. Y las palabras del apóstol Pablo del escritor de la carta a los Hebreos. No sabemos si fue el apóstol Pablo, no tenemos tal seguridad como para decirlo, pero el escritor de la carta a los Hebreos nos establece inicialmente que quienes tienen esta actitud de abandono, han dejado de profundizar en el evangelio, pero los enfrenta con otra realidad. Y fíjense, el escritor en inicios del capítulo establece que apartarse de Dios no tiene vuelta atrás. No está tratando de chantajear a quienes lo escuchan, es una realidad. La incredulidad o superficializar la fe es un riesgo, es mortal. Y la muerte espiritual es también una realidad. Es decir, muchas veces leemos este pasaje y creemos que se condiciona la salvación a las obras, porque el escritor asegura que los que ya participaron de los beneficios del reino no pueden volverse atrás y regresar otra vez a creer otras cosas. Pero lo entendemos mal. Esta es una argumentación del escritor. Él está dirigiéndose a los creyentes y él está diciendo: no puede ser que después de comprender toda la sucesión de hechos desde el Antiguo Testamento, no se puede creer que una vez que descubrimos en la ley de Moisés y en muchos de los rituales del Antiguo Testamento, descubrimos que todo apuntaba a Jesucristo, no podemos abandonar a Jesucristo. Quien comete tal acto simplemente ha llegado a un grado de necedad que le será imposible regresar. Es decir, no es que no comprendas el evangelio, no es que no comprendas el ofrecimiento de Dios, es que lo sabes, ya lo has reconocido, lo reconoces en tu vida, pero ahora te niegas a seguirlo. Pero ahora prefieres seguir otras formas de entendimiento. Por ejemplo, estos estaban queriendo regresar al judaísmo, es decir, regresar a los sacrificios, regresar a tratar de cumplir o cubrir obras, o como dice el apóstol Pablo, a abrazarse de su propia justicia. Es decir, la equivocación del judío siempre fue pensar que si él cumplía la ley al 100%, él tenía garantizado que todo le saldría bien y que estaría en buenas relaciones con Dios. Sin embargo, la misma ley y el tabernáculo y los sacrificios lo que le enseñaban es: no, tú no puedes ni siquiera cumplir la ley.
Yo tengo que ponerte a un sacerdote como intercesor. Yo tengo que perdonarte los pecados porque tú no puedes mantenerte firme. Tú requieres de la provisión que yo te doy. Tú necesitas de un cordero. Y este cordero, que se sacrificaba literalmente, era Cristo Jesús. Es decir, todo lo que aprendiste del Antiguo Testamento es real gracias a la obra de Jesucristo. No puedes venir aquí y ahora negar a Jesucristo para abrazar al cordero. Preferir un sacerdocio superior como el de Melquisedec, que es eterno, y regresar al sacerdocio arónico, que era inferior, que tenía un propósito bueno, ir a revelar el sacerdocio de Cristo, pero no era el definitivo. Era una manera de educarte, de enseñarte, de mantenerte esperanzado cuando se cumplieran las promesas divinas en el Salvador Jesús. Por tanto, esto no es una condicionante. No te está diciendo que si no haces esto, esto no tiene salvación. Le está diciendo a estos creyentes, es que mira la lógica con la que estás pensando. Y más adelante será más terrible. Aparte de Cristo ya no hay otra cosa más que una horrenda expectación de infierno de fuego. De tal manera, estimados hermanos, que esta es una exhortación fuerte para decirles: si tú dejas el evangelio, dejas a Cristo Jesús y ya no hay nada. Por tanto, cada cosa que sustituya a la obra de Cristo Jesús, que es buena, no es una alternativa de vida. Y yo quisiera realmente decirles que sí, que si ustedes se portan bien, si le echan muchas ganas, si se entregan a hacer sacrificios, no sé, si se van a una religión que les demande ayunos, que les demande sacrificios, irse de rodillas, sangrar, hacer grandes peregrinaciones, o abstenerse de ciertos animales porque son divinos, o militar de cierta manera, etcétera, etcétera. Yo quisiera decirles que hay estas alternativas de vida, pero no es verdad. La Escritura dice que fuera de Cristo, fuera de obedecer al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, no hay otra cosa. Por eso, el poner en cuestión si sigo el evangelio o sigo otras alternativas es un enorme riesgo. Estás en peligro de muerte. Toda tu familia está en riesgo si está buscando alternativas al evangelio de Jesús. Es muy triste como hoy en día está en auge la predicación de los judaizantes, que dicen ser cristianos, pero predican otra vez el guardar la ley, el regresar a sacrificios, a rituales que ya no son necesarios. Pero es necesario que el predicador diga, es necesario que el escritor establezca este riesgo tan enorme y latente en el que se encuentran todos los que busquen alternativas al evangelio de Cristo. No, dicen por ahí en Facebook, no importa la religión, no importa la religión que tú sigas, lo importante es que seas buena persona. Y suena bonito el eslogan. La pregunta es: ¿cómo sé que soy buena persona? La Escritura dice que estoy incapacitado y que poquito tengo espacio y obro con soberbia, con egocentrismo, con avaricia, con codicia, con envidia, con rencor, que subo 2, 3 escalones en la vida y ya yo soy y estoy por encima de los demás de alguna forma u otra. Yo puedo ejercer poder y autoridad y puedo destruir al que se me ponga enfrente en tanto que yo salga triunfador. Arriésgate a buscar ser bueno por tus propios medios y verás que te encontrarás más perdido de lo que estabas. ¿Ustedes me pueden decir dónde hay una fórmula para ser bueno? Nuestra sociedad nos enseña a ser buenos. La política nos enseña a ser buenos. Las ideologías nos enseñan a ser buenos. Estimados hermanos, hay un enorme riesgo en confiar en que tenemos la inteligencia, la fuerza, la prudencia,
y regreso, la bondad para apartarnos del Salvador, para dejar a un lado a Dios. No es ninguna opción. Sin embargo, a partir del versículo 9, fíjense cómo está la exhortación. Ustedes, fíjense, ustedes no son esto que acabo de mencionar. Ustedes están destinados a cosas mejores. Versículo 9 dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, no está negociando que la salvación es por obras, no. Lo que está diciendo aquí es esto es el riesgo en el que ustedes están. Les estoy dando un panorama. Si es que ustedes se han alejado de Cristo, este es el panorama. Están en peligro. Ustedes y sus familias están en riesgo. Si hay más ideología que palabra de Dios en sus casas, están ustedes en riesgo de muerte eterna, ciertamente. Pero debo decirles lo siguiente: ustedes estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos de esta otra manera fuerte. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. ¿Cómo sabes que eres un creyente? Y lo más sencillo sería decir: bueno, pues porque no hago lo otro y hago esto. Primero, porque lo comprendes, porque entiendes la diferencia. Y entonces en el chip que tienes aquí, estás persuadido que tu deber es perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Por tanto, nada que enfrentes, nada que estés viviendo en este momento debe apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Corres un riesgo. Recuerdo aquella ilustración que nos hacía nuestro hermano Scott Moore, cuando hablábamos, por ejemplo, de la enseñanza que la Escritura nos da sobre que el diablo está atado. El diablo tiene sus límites para con los creyentes. El diablo rodea, pero es decía él, como un perro amarrado. Hay cierta distancia que puede recorrer, pero ahí está sujeto a la voluntad de Dios. Pero sigue siendo un perro. Y sigue siendo un perro rabioso, ansioso por morderte, ansioso por desgarrarte la carne completamente. ¿Cuál va a ser tu actitud prudente? Pues mantenerte a la distancia pertinente para que no ocurra tal situación. Pues no ir ahí y meterte en el perímetro donde todavía puede hacerte daño. De la misma manera podemos hablar del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay muchas situaciones que vivimos en el mundo, convivimos con la gente del mundo y con el pensamiento del mundo. Sin embargo, guardamos nuestra distancia. ¿Por qué? Porque estamos perseverando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabes que eres un creyente? Porque escuchas la palabra y perseveras. La mayoría de las exhortaciones, como esta, como la de el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mucha gente luego se llena de miedo porque dice: ay, ¿qué tal si no persevero? O cuando les hablamos de la predestinación: ¿y qué tal si no soy predestinado? Bueno, ¿cómo sabes que eres predestinado? Perseveras. ¿Crees en el Señor Jesucristo hoy? Bueno, estás perseverando. ¿Estás tratando de crecer en el Señor Jesucristo hoy? Bueno, eres un predestinado. ¿Cómo sé yo que no eres un predestinado? Si claudicas, si te alejas, si te apartas, si abrazas
un evangelio distinto, aunque sabemos que no hay otro evangelio. Entonces estamos claros. Por eso el escritor de Hebreos dice: yo quiero tener la claridad de que permaneces, de que estás. Fíjense, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces yo estoy aquí para exhortarte con la palabra de Dios, y lo que yo espero es que tú respondas a la palabra de Dios, que tú respondas al llamado de Dios. Si has caído en pereza, si has caído en negligencia, si hemos caído en estas circunstancias que nos apartan cada vez de la comunión, pues es menester este mensaje. Y miren, quienes no son creyentes, no les va a importar. Pueden tener aquí predicando a el más grande predicador, al príncipe de los predicadores, por ejemplo, al gran pastor Spurgeon, y aún así no van a escuchar. A lo mejor se van a aglutinar, a lo mejor hay mucha gente. Se dice que Spurgeon llegó a juntar más de 20,000 personas en una predicación. Seguramente porque te llama la atención que hay tanta gente te vas a meter, pero simplemente a lo mejor en tu historia de vida estará que escuchaste al más grande predicador, pero no abrazaste la fe. ¿Cuál es el sentido? El creyente escucha la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, que oye lo que dice el Señor. Ahora, entonces, ¿quedamos claros? El creyente escucha y persevera. Ahora, la siguiente parte nos habla de repente las palabras que utiliza el escritor podrían confundirnos un poco. Él habla de que la esperanza de los creyentes está fundamentada en dos cosas que son inmutables y que es imposible que Dios mienta. Dos cosas que son inmutables y es imposible que por ellas Dios nos mienta. ¿Cuáles son estas dos cosas? El texto también nos lo dice. Una es su promesa y otra es su juramento. Dos cosas inmutables: su promesa y su juramento. Y nos menciona el caso de Abraham. Y nos dice que a Abraham se le prometieron grandes cosas, bendiciones, dice el texto. Y que Abraham lo abrazó. Pero no solamente Dios le dijo: tal y cual promesa te doy, empeño mi palabra, sino que para todavía darle más rúbrica, para hacerlo todavía más profundo en esta relación, él jura. ¿Por qué jura? ¿Por el cielo? ¿Por la tierra? Por él mismo. ¿Y por qué jura por él mismo? Bueno, tenemos que entender la naturaleza tanto de la promesa como del juramento. Cuando usted prometía, usted ponía en juego su lealtad, su honestidad, valores que eran necesarios para establecer una relación. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham, pone en juego su lealtad, esta diferencia que él manifestó al pueblo de Israel, diciéndole que él era distinto a otros dioses. Estos dioses que se mueven y contrarian al Dios de Israel no son más que demonios que tienen en control a los otros pueblos, y a su tiempo Dios a través del pueblo de Israel los iba a liberar. Y entonces la promesa era para hacer esta distinción entre los que se llamaban dioses y el verdadero Dios. La pura palabra bastaba. La pura promesa era suficiente para que Abraham lo hubiera creído. Pero debido a que Abraham es el padre de la fe y él iba a ser el tipo de la obra de Jesús en nuestras vidas, él iba a ser nuestro padre según la fe, era importante que el pacto de Dios que tuviera una rúbrica mayor. Y no solamente se queda en la palabra, en la promesa. Hay juramento. Y es que cuando tú juras, se acaba toda controversia. Si tú quieres cuestionar mi lealtad y mi honestidad, y en aquel entonces yo te hacía juramento, te juro por los cielos, ya la otra persona tenía que decir: no, pues está bien, hagamos el negocio. Bueno, aquí el juramento es
por Él mismo. No puede jurar por nadie más. Jura por su omnipotencia, por su omnisciencia. Jura por su eternidad. Jura por su justicia y todos sus atributos. Y la verdad, tendríamos que dimensionar esa promesa y ese juramento. Porque entonces quedaría más claro por qué Él llega al extremo de ofrecer a su propio Hijo, de encarnarse, de sufrir las humillaciones más terribles siendo Dios, de vivir en medio de la inmundicia y el pecado, de caminar al lado de hipócritas, de caminar al lado de personas injustas, mentirosas. Y no solo eso, gente que se creía mejor que Jesús. De Él tener que dar explicaciones de que era Dios y que era hijo de Dios, y de que Él tuviera que padecer en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y es que entendiendo que había juramento en el que estaba en juego su personalidad, es claro entonces, porque ahora Él se involucra completamente, o nos da testimonio de que está involucrado perfectamente en nuestra salvación y en nuestra bendición y en llevarnos hasta la eternidad. Él podría romper su juramento si hubiera jurado por otras cosas. Sin embargo, estas dos cosas inmutables, es decir, no cambian. Él va a cumplir lo que prometió porque hay un juramento de por medio. Por tanto, entendemos la exaltación de pronto o el ánimo exacerbado del escritor de Hebreos diciéndole a estos que se estaban yendo: es que no puedes abandonar esto. Es que no puedes un día manifestar fe o decir que tienes fe y otro día renegar de la promesa y el juramento de Dios, que ha quedado firme y claro con el sacrificio. En la mañana hablábamos de que comer y beber la sangre de Cristo es participar del evento histórico, entender que es real, que es ciertísimo. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, ¿quién lo dice? El que lo prometió y el que juró. ¿Qué más necesita usted? ¿Qué más necesito yo para que cualquier circunstancia en la vida se vuelva nada? Para que todos los problemas y situaciones que de repente nos atemorizan, nos duelen, nos preocupan, queden a un lado, y entonces nuestra alma, como dice el escritor, esté anclada en la obra de Cristo. Anclada. ¿Cuál era la función de un ancla? Pues simplemente mantener el barco, aunque hubiera tormenta y hubiera lo que hubiera, no se movía del lugar donde había quedado anclado. Entonces tu alma va a estar arraigada en la obra de Cristo Jesús. Entonces, número 2, dijimos que el creyente escucha y persevera. ¿Por qué persevera el creyente? Pues debido a la promesa y el juramento de Dios. Dos cosas por las cuales Él no puede mentir y que son inmutables, es decir, no cambian, no varían, son las que son. Esas promesas que se le hicieron a Abraham son efectivas para los creyentes de ese tiempo. Somos hijos de Abraham, hijos de la fe, por la obra de Cristo. Por último, en tercer lugar, precisamente el que tengamos esta seguridad en la promesa y juramento de Dios nos permite simplemente estar anclados por ello a la obra de Cristo. Toda la carta de los Hebreos pone en el centro a Jesús. Jesús es superior a los ángeles, dice el capítulo 1. Es superior a Moisés.
es superior a la ley, es superior a los sacrificios, es superior al sacerdocio arónico y a los sacrificios, es superior. Por tanto, Él tiene un nuevo sacerdocio que es eterno, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si usted ha platicado con los mormones, ellos traen aquí un cintillo que dice su nombre, un distintivo, y dice normalmente elder y su nombre, ¿verdad? Y si ha tenido pláticas con ellos, ellos les habrán dicho que ellos poseen el sacerdocio de Melquisedec. Pues, ¿qué cree? Que según lo que dice la Biblia, el escritor de los Hebreos, este sacerdocio es exclusivo de Cristo. Y no nada más porque lo sentencie, lo explica. Melquisedec era un personaje del que no se sabía su origen ni de dónde venía. Algunos, ya ha habido predicadores reformados que lo dicen que era Cristo mismo o un tipo de Cristo. El punto es que era un sacerdocio que no se instituyó como el arónico, que tenía un objetivo claro dentro de la... Entonces el sacerdocio de Melquisedec ni tiene principio ni tiene fin. No se habla de que fue abolido ni cuándo fue instituido. Por tanto, es un sacerdocio que cualquier ser humano no puede ejercer. Por tanto, el único digno de tal sacerdocio, Jesús, que es eterno, que está antes de la fundación del mundo y que es el alfa y la omega, lo dice Apocalipsis, el alfa y la omega, atributos divinos. Es este sacerdocio de Cristo el que nos garantiza nuestra salvación. Entonces, ¿cuál fue la promesa y el juramento de Dios? Que el sacerdocio de Cristo es efectivo para nosotros. Por tanto, ya no hay judaísmo para ti ni para mí, solo cristianismo. Por tanto, hoy toda la vida que vivas para Cristo es superior a todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Todos apuntaban a Jesús. Tu amor y servicio a Jesucristo son para la vida eterna. Un creyente en el Señor Jesucristo no puede claudicar. No hay otro sacrificio. Es decir, tú puedes apelar a ti mismo, decir, yo voy a salir adelante. Es bien sencillo decirte que no puedes. La Escritura lo grita de Génesis a Apocalipsis. Pero tal vez tú dirás, bueno, voy a buscar un tipo de intercesión. A lo mejor hay un Dios que sí me permita esto. Hay una canción, no recuerdo de quién, donde supuestamente se pregunta si hay un Dios que permita los amores prohibidos. Y bueno, por lo menos son honestos, ¿no? Se están buscando un Dios de acuerdo a sus intereses. Intentan anclar su alma a cualquier alternativa que no sea el Dios de la Biblia. Porque ese es el problema. Finalmente, de esa manera podemos nosotros sacar una conclusión. Entender que todos aquellos que se alejan de Dios, en realidad su ancla ha sido echada o su ancla finalmente no es donde ha sido echada, sino que en vez de hierro o algún metal más resistente, tal vez es de algo muy ligero. Y ese es el problema. Y esa es la razón por la que de repente muchos creyentes empezamos a vivir vidas de nómadas. No tenemos arraigo en ningún lugar, que nada nos ancla a tal lugar. Porque de pronto hemos anclado nuestra vida a cosas que no son eternas. Nuestros votos o lealtades están sujetos a promesas terrenas o desvaríos mentales. Nuestra perseverancia a veces solo pende del hilo de los sentimientos o de nuestras concupiscencias, es decir, nuestros malos deseos. Esa es la razón por la que dejamos de ser de edificación, pues vivimos más como quienes no creen. Nos volvemos nómadas, nos volvemos problemáticos, y no necesariamente problemáticos en la iglesia. Empezamos a nosotros mismos a vivir en tribulación continua, en ansiedad, en cuestionarnos a nosotros mismos, inclusive por encima de cómo Dios nos cuestiona en la palabra.
nos equivocamos, no solamente juzgando a los demás, también juzgándonos a nosotros mismos. A veces nos sentimos superiores a todos. Y hay días que nos despertamos sintiéndonos lo peor de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está anclada a la promesa y juramento de Dios en Cristo Jesús. Pero como el escritor de Hebreos, te digo a ti, creyente en el Señor Jesucristo, tú estás llamado a cosas mayores. Tú no puedes continuar viviendo como esclavo, siendo libre, ajeno a las promesas de Dios, viviendo como un hombre natural. Tú has recibido al Salvador y con él la promesa y juramento del Eterno, del Omnipotente. Levántate y resplandece, persevera. Eso es lo propio de la naturaleza que Dios está instaurando en ti. Esta naturaleza te convierte desde hoy en un ciudadano del cielo. ¿Podemos en este momento estar en tinieblas? Aún los creyentes, sí. Las cartas de Pablo, atendiendo tantas problemáticas de la iglesia primitiva, nos hacen pensar que sí, que había, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, muchos han cedido ante la presión de los judaizantes a vivir de apariencia, a vivir religiosamente en un sentido de cumplir con cierta moralidad humana y hacer a un lado el evangelio de la gracia. Y el apóstol Pablo les anima a vivir en libertad, la libertad que solo Cristo da. Es decir, muchos de ellos ya eran libres, pero no estaban viviendo en la libertad. Entonces, lo entendemos así. 3 cosas importantes para distinguir si estás viviendo una vida de creyente. Oyes y perseveras. Escuchas la palabra de Dios y perseveras. 2, eres consciente y tu esperanza está basada en la promesa y el juramento de Dios, eternos e inmutables. Y número 3, vives anclado a la obra de Jesús. Es la única que le da sentido a todo lo que tú y yo hacemos. Es la única forma en la que sí puedes ser buena persona. Estás en el camino de la santidad, que es un llamado a gradualmente ir avanzando en la fe. Tienes al Espíritu Santo que se encarga constantemente de estarte redarguyendo y llevándote a ese evangelio. Fuera de esto, estimados hermanos, ya no hay nada. No podemos construir nuevas cosas, nuevas maneras, nuevas formas. Regreso al versículo con el que empezamos. El que sigue a Dios debe creer que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. El Señor les bendiga. Señor, muchas gracias por este tiempo, por tu bendición, sobre todo por tu palabra, la que nos recuerda la forma en que perseveramos en ti. Haznos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Llévanos a tener la certeza y la convicción de que eres un Dios que promete, jura y cumple. Permítenos crecer en la esperanza a la que estamos asidos como un ancla. Permítenos seguir creciendo en nuestro Señor Jesucristo, amándole más, sirviéndole más. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. Así, hermanos, tendremos la colecta de ofrendas y diezmos, y mientras nuestros hermanos diáconos pasan a sus lugares a recoger estas ofrendas, estaremos entonando el himno Mi Ofrenda. Tú hablaste y todo fue hecho, eres dueño del universo, y que podría ahora ofrecerte, solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento y me sustenta cada momento, y que es la ofrenda que pueda ayudarte, si tú por mí la vida entregaste. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti yo te doy. Expresa mi corazón, de lo que recibo de ti te doy. De mis bienes solo una parte tú me pides para entregarte, y de mi tiempo quiero ofrendarte para servirte, pues tú me amaste. Tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí, buscar primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti te doy. Vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial, una vez más, mi Dios, nos acercamos a ti para agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros. Mi Dios, en este momento queremos poner en tus manos, Señor, esta ofrenda y este diezmo que se ha depositado. Es una pequeña parte, Señor, de lo mucho que tú nos das. Te rogamos, Padre Santo, que nos permitas administrarla y utilizarla de acuerdo a tu voluntad, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre, a estar conscientes siempre que tú estás a nuestro lado, y que día a día, Señor, tú estás atento a nuestra voz. Te agradecemos, mi Dios, porque
día a día, Señor, tú nos acompañas. Gracias por el trabajo, gracias por la vida, por la salud que tú nos brindas. Gracias, Padre, porque podemos estar en este momento aquí dándote las gracias por todo lo que tú nos das. Te rogamos una vez más, mi Dios, que tú bendigas esta ofrenda y este diezmo, porque te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios porque nos permite poder celebrar este culto. Y gracias a Dios por la alabanza y la adoración que hemos ofrecido a su nombre. Gracias por el mensaje de la palabra que nos llama a afirmar nuestras convicciones cristianas, a poner nuestros ojos donde tienen que estar puestos, en Cristo Jesús, arraigados, anclados en Él, renovando nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro compromiso con Él, hermanos, y perseverando, hermanos, unánimes en el Señor. Y hermanos, gracias por la palabra a nuestro hermano José Luis Pérez, que ha sido de mucha ayuda y bendición. Vamos a orar, hermanos, antes de despedirnos. Solamente recordarles, hermanos, bueno, gracias a Dios ya está prácticamente lista la lista ahí de despensa que vamos a estar entregando el último domingo del mes. Si usted todavía quiere anotarse, no lo ha hecho, bueno, por ahí hay algunos espacios, puede anotarse con lo que guste. También la invitación es para seguirse anotando en la dirección de los cultos. Si Dios pone eso en su corazón, si usted quiere ofrecerle al Señor su servicio de esta manera, también lo puede hacer. Gracias a Dios, febrero está cubierto, falta cubrir marzo, así que están invitados, hermanos, a participar en la dirección de nuestros cultos. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, gracias. Sí, adelante. Sí. Hermanos, buenas tardes ya. Dios les bendice. Bueno, nada más como información a la iglesia. Pueden sentarse tantito, hermanos, ahorita no sé. Como información a la iglesia, hace un momento nuestro hermano pastor pues les informó que estuvimos allá en Río Verde, San Luis Potosí, en la reunión sinódica anual. Bueno, estuvimos nuestro pastor como presidente sinódico, quien presidió y coordinó todas las actividades de esta reunión. Nuestro hermano Ricardo Meléndez como tesorero también del respetable sínodo. Nuestro hermano Silvano Pérez como tesorero del Presbiterio Evangelístico de Tampico, al cual pertenece nuestra iglesia. Y mi esposa y un servidor estuvimos también, en mi caso, como miembro y como representante de esta iglesia en lo que es la asociación religiosa. Damos gracias a Dios primeramente porque nos permitió estar allá y regresar con bien. Como información, hermanos, es muy importante la participación que tenemos como iglesia. Recuerden que el gobierno de nuestra iglesia, pues primero es como cuerpo de Cristo la iglesia, después el cuerpo de diáconos, el consistorio, el presbiterio y después el respetable sínodo con la asociación religiosa. Entonces es de gran bendición tener esta participación, hermanos, de nuestra iglesia como representantes en este respetable sínodo. Nuestro pastor como presidente actual, nuestro hermano Ricardo, al cual le agradecemos esta coordinación. Él estuvo muy participativo desde reservar para nuestros hermanos hoteles, para nuestros hermanos asistentes, inclusive apoyarnos con estacionamientos. Un problema encontrar un estacionamiento en Río Verde. Quien conoce Río Verde saben que son calles muy angostas, que no se puede uno estacionar en las calles y bueno, nuestro hermano Ricardo estuvo también muy atento apoyando a nuestros hermanos en todas estas necesidades que se presentan. Entonces agradecer a Dios primeramente y después a ustedes, hermanos, por esta representación que tenemos ante el respetable sínodo, un trabajo muy extenuante, como mencionó nuestro pastor, pero gracias a Dios por muchos acuerdos, algunas reestructuraciones que vienen, que se las haremos saber más adelante, pero más que nada será lo que quería informarle a nuestra iglesia. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Isidro. Comentaba yo en la reunión que, bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra muchas imágenes
acerca de lo que es la iglesia. Entre ellas somos un cuerpo, somos un rebaño, somos un edificio, pero la característica de esas diversas, un sembradío incluso, ¿no? Pero es que todo eso está unido, tiene aspectos de unidad muy, muy fuertes. Y yo también lo veo como una especie de engranaje, ¿no? Para quienes saben de máquinas, ¿no? O relojes quizás que usan engranajes, pues algunos engranajes son más grandes, otros más pequeños, pero todos están conectados y todos trabajan funcionando para, en el caso de un reloj, pues para dar la hora, para dar la hora nada más. Entonces, pues así somos. No importa el tamaño que pensemos que tenemos dentro de ese engranaje, estamos ahí siendo movidos por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, y somos útiles. Si quitamos esa pieza de ese engranaje, ya no va a funcionar como debería de funcionar. Y creo que esto es importante, ¿verdad? Que todos estamos participando, ¿verdad? De una u otra manera, hermanos, y gracias por haber orado, en serio, por esta reunión, que fue de mucha fortaleza, ¿verdad? Sus oraciones, y creo que pudimos sentir ese espíritu de unidad en el sínodo, en todos los asistentes, representantes de presbiterios, de iglesias, de las instituciones, ¿verdad?, que conforman la iglesia también. Y creo que salimos de esa reunión con ánimos renovados para seguir trabajando por Cristo, por su iglesia, unidos en Él, por Él y para Él. Así que vamos a estar de pie, hermanos, y recibir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos has dado de poder celebrar tu nombre en este día, Señor. Gozarnos y alegrarnos en ti, por ti, Señor, y para ti. Tú eres el centro, Señor, de lo que somos, Señor. Tú nos das sentido de existencia, Señor, y propósito desde los aspectos que aparentemente son insignificantes, Señor. Tú todo, Señor, todo lo has redimido, Señor, para tu gloria, y debemos nosotros de honrarte y glorificarte por todas esas cosas que tú eres y que tú haces por gracia, Señor, por la cruz del Calvario, Señor, donde nuestro Señor Jesucristo ahí dio su vida en rescate por todos nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos que Él es suficiente, Señor, para nuestras vidas, y que no necesitamos absolutamente nada más que a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro amor, Señor, y que Él es la razón, Señor, de lo que somos y de lo que hacemos. Señor, gracias porque es ahí donde nosotros encontramos la cohesión, la verdadera unidad, no en nuestras estructuras, no en nuestros planes, no en nuestras ideas o en nuestras acciones humanas, Señor. Todo eso es reflejo solamente de lo que tú haces, Señor, ya has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Así que gracias te damos, Señor, por tu iglesia aquí local, reunida, congregada, por tu iglesia universal, donde quiera que está, Señor, también congregada en tu nombre, adorando y bendiciéndote, Señor. Padre, que podamos salir de este lugar confortados, bendecidos por tu palabra, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, renovados, Señor, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro amor hacia ti, con un compromiso, Señor, firme de seguir poniendo nuestros ojos en ti, caminando tras tus pasos, escuchando tu voz, Señor, que nos llama a seguirte. Así que gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los ausentes. Señor, también te pedimos bendición a los que siguen las redes sociales también, Señor, bendíceles. Y Padre Celestial, sé tú, es en especial con aquellos que por motivos de salud, pues no les es posible poder congregarse. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.
Bien, hermanos, pues vamos a entonar Gloria Patri y de esta manera estamos despedidos de este lugar, más no de la presencia del Señor. Él va con nosotros. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. El Señor les bendiga, les guarde. Amén.